Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje: Analizando a Génesis 25:11 y 18:12, en la Biblia. Génesis 25:11 dice: Sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente Quemebe. Los detalles. Con este versículo se termina la saga de Abraham en su vida. De aquí en adelante, el legado de Abraham en nuestra Biblia, fue continuado por Isaac su hijo. Aunque Génesis 25:8 dice que, Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de años, a pesar de esto, ha estado circulando la afirmación de que Abraham murió 5 años antes de tiempo. De todos modos, él se fue de la escena, siendo uno de los hombres más importantes de la Biblia. Abraham vivió muchos años, pero a la hora de nosotros ver atrás y analizar su vida, lo que cuenta no es tanto el número de años sino la calidad de vida de él delante de Dios. La Biblia dice que Abraham vivió una buena vida, lleno de años, pues el propósito por el cual él fue creado se cumplió. La razón es que para que su vejez fuera buena, ver Génesis 15:15, él no podría ver la apostasía de su nieto Esaú, que se reveló a los 15 años de edad. Génesis 25:9 dice que, a Abraham lo sepultaron Isaac e Ismael. Esto da a entender que Ismael, el hijo de Agar, se arrepintió y tuvo una buena relación con la familia de Abraham en los últimos años de este, lo cual también contribuyó a la buena vejez para Abraham. Fue Sara quien pidió a Abraham que despidiera a Agar, y a su hijo Ismael de la presencia de Isaac, Génesis 21:10-12, y en este pasaje bíblico dice que Abraham se oponía a esta medida, pero también dice que Dios le dijo a Abraham que escuchara la petición de su esposa Sara. Cuando Sara murió, después de eso, Abraham vivió 38 años más, y parece que, al morir Sara, Ismael vio la oportunidad de acercarse a su padre Abraham. Quizás, después de la muerte de Sara, no pasó mucho tiempo para que Ismael se acercara a su padre, y a su nueva familia con Cetura. De hecho, la tradición judía, información judía fuera de la Biblia, afirma que Cetura es la misma Agar, declarando que ella y Abraham se reunieron después de la muerte de Sara, y que Abraham cambió el nombre de Agar a Cetura. Sin embargo, Génesis 25:6 habla de 2 o más concubinas de Abraham, o sea, está en plural, por tanto, estas concubinas eran Agar y otra más, la cual tiene que ser otra mujer que no era Agar ni Sara, ya que esta fue su esposa oficial, no una concubina. Todo apunta a que esta otra mujer era Cetura, que como enseña la Biblia, ella le dio 6 hijos varones a Abraham, y posiblemente 1 o 2 hijas, porque la genealogía judía solo registra a los varones. Algunos creen que Cetura era de Etiopía, país localizado en el Cuerno de África. Cuando Abraham murió, Isaac tenía 75 años, e Ismael 89 años. Al morir Abraham, Isaac tomó el lugar de su padre. Por tanto, Isaac seguiría el llamado y la obra iniciada por Abraham. Así como Dios bendijo a Abraham, también lo hizo con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Por eso, Génesis 25:11 dice, después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. También, este versículo termina diciendo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente Quemebe. Este nombre para tal pozo, fue ideado, o acuñado por primera vez por Agar, la madre de Ismael, en Génesis 16:14. También en Génesis 16:13, ella llamó a Dios con el nombre, el viviente Quemebe. En esa ocasión,
Agar tuvo un encuentro con el ángel de Yahvé, Jesucristo, al lado de un pozo de agua. Génesis 16:14 dice que Agar nombró a ese pozo, pozo del viviente que me ve, ubicado entre Cades y Bered. En este lugar fue donde Dios oyó la oración de Agar, y donde Agar oyó la promesa del ángel, Génesis 16:10. Al escuchar Dios nuestras oraciones, Él viene a nuestro encuentro en la hermosura de la santidad para platicar con nosotros, y tener comunión con sus hijos. Si somos obedientes a Dios, Él nunca nos dejará huérfanos, ver Juan 14:18. Al Agar nombrar al pozo, viviente que me ve, eso quiere decir que ella entendió que quien le apareció no era un ángel cualquiera. Este ángel de Yahvé, no era nada menos que Jesucristo, en su condición antes de ser encarnado en la Virgen María. Él fue quien cuidó a Agar y al feto en su vientre, ya que Agar estaba embarazada, en medio de la soledad de un desierto. Génesis 25:11 termina diciendo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Agar dio este nombre al pozo, unos 14 años antes de nacer Isaac, pero Génesis 25:11 se refiere a cuando ya Isaac había pasado de los 40 años de edad. Isaac vivió toda su vida en la tierra prometida, y nunca se apartó del Dios de Abraham. Por tanto, este pozo se encontraba dentro de la tierra prometida. Esta última porción de Génesis 25:11, presenta un resumen de la vida de Isaac. Él vivió más tiempo que su padre Abraham, y más que su hijo Jacob, pero la vida de él quedó menos registrada en la Biblia, que la de cualquiera de los otros dos. De la vida de Abraham, el autor de Génesis dedicó más de 12 capítulos y casi otro tanto de Jacob, pero solamente uno, el capítulo 26, se ocupó exclusivamente para Isaac. La vida de Isaac fue una vida ordinaria, pues él no alcanzó las alturas que su padre logró, ni su vida se marcó por tantos fracasos como la de Jacob. Con todo, Isaac experimentó bendiciones divinas. Leemos mucho acerca de él antes de nacer, y su nacimiento representó un evento importante en la historia de la promesa hecha a Abraham. El nombre Isaac quiere decir, risa, y está relacionado con las risas de Sara y de Abraham ante la promesa de un hijo en la vejez de ellos. Principalmente con la risa de Sara en Génesis 18:12, el cual dice, se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ahora veamos detalles en Génesis 18:12. De una manera natural, Sara identificó un problema. Pues ella dijo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Esto sugiere que ella y Abraham ya no se unían sexualmente. Bajo tales circunstancias, no habría manera para que Sara concibiera un hijo. Además, si hubiese podido concebir, su edad podría impedir que llevara a cabo el embarazo, y que diera a luz un bebé saludable. Sara tenía razón para dudar, pues la condición física tanto de Abraham como de ella, no era la apropiada para concebir hijos, porque ya eran entrados en años. Abraham, siendo tan viejo, no tendría las mismas habilidades sexuales que un hombre joven, lleno de vigor. Y ella, ya no procreaba óvulos que llegaran a ser fecundados. A medida que transcurría el tiempo, ellos se envejecían aún más, y se haría más increíble la promesa para ella. Para Sara, el quedar encinta y tener fruto en su vientre, representaría su mayor deleite. Esto entonces es una gran enseñanza de lo que significa la dádiva que Dios dé a una persona.
Los hijos deben ser la mayor alegría en los corazones de los padres, y éstos deben gozarse en todo momento con los hijos. Siempre dando gracias a Dios porque a Él le plació confiar a personitas imperfectas, para que los guíen y les den direcciones en sus vidas. Estas dos acciones de los padres son bien cruciales en el desarrollo de los hijos. En Génesis 18:12, Sara dijo, después que he envejecido tendré deleite, y en la Biblia vemos que ella se rió dentro de sí, cuando escuchó la promesa de tener un hijo. A ella se le hacía difícil creer que Dios iba a dar este hijo, como resultado de relaciones sexuales normales. Podría ser, que aun después de las promesas dramáticas de Génesis capítulo 17, Abraham y Sara estaban tomando la promesa de Dios como si fuera solamente, espiritual, haciéndola diferente de lo que había dicho Dios. El Señor lo reveló claro, diciendo, Abraham y Sara tendrían relaciones sexuales, y tendrían un hijo de una manera normal. Nosotros estamos agradecidos de que Dios es más grande que nuestras dudas. Como hemos visto, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, por lo que se podía ver, había buenas razones para que ella tomara las promesas de forma únicamente espiritual, y reírse de su significado literal. El tener, aunque fuera un hijo, era lo que Sara, y Abraham, más habían anhelado en todas sus vidas. Aún así, lo encontraron muy difícil confiar en la promesa de Dios, cuando nuestro Señor dijo que les va a conceder su deseo, en Génesis 17:21. La forma sobrenatural es creer a Dios. La diferencia entre lo natural y lo sobrenatural es creer en las promesas que provienen de Dios. Abraham se aferró a esas promesas, pero Sara dudó. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros? Si no lo sabemos, debemos buscarla, y cuando la encontremos, aferrarnos a ella. El elemento de la duda siempre ha estado presente, y desde Adán hasta Moisés, se ha notado la desconfianza del hombre ante las promesas de Dios. En cuanto a tener un hijo, todas las condiciones parecían adversas para Abraham y Sara, y todo el camino parecía haber sido andado sin el hijo de la promesa. Aquel anuncio que Sara escuchó, en Génesis 17:21, y en 18:19, parecía como una resurrección de la muerte a la vida, y eso hizo que Sara se riera. La risa simboliza, en este caso, duda, pero con esperanza, que es el principio de la fe. El reír entre sí de Sara, tenía un sentido psicológico. La risa es una reacción normal frente a una propuesta ridícula, pero es una reacción más saludable que la alternativa de la risa, la cual es la ira. Aquí vemos que Sara no cayó sobre su rostro, como hizo Abraham en Génesis 17:17. En este versículo leemos, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Algunos creen que ella se rió de sí misma en lugar de mostrar señales de su incredulidad. Quizás ella estaba sentada sola dentro de la tienda donde vivía, y aunque su risa interna no sería audible ni visible a Abraham, pero para los visitantes celestiales que se encontraban ahí, lo era. Nosotros no tenemos ninguna idea si esta fue la primera vez que Sara oyó una proposición como esta. Puede que Abraham haya compartido con ella, la promesa anterior de Dios, encontrada en Génesis 17:16, donde leemos, la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Como vimos, Abraham se había reído,
tal como sucedió en Génesis 17:17. En esta ocasión fue Sara la que se rió, probablemente expresando amargura por su suerte, y cierta duda de que las circunstancias cambiaran alguna vez. Mediante una risa medio sarcástica y medio anhelante, parece que ella dio expresión al pensamiento: esto es demasiado bueno para ser verdad. Ezequiel 12:25, 28 dice: porque yo Yahvé hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que, en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Yahvé el Señor. Dile, por tanto, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Yahvé el Señor. En contraste con las faltas resaltantes de Sara, es digna de elogio su respetuosa sumisión ante Abraham. Porque aun hablando consigo misma, ella se refirió a él como, mi Señor. Por este motivo vemos que, en el Nuevo Testamento, Sara es alabada como un ejemplo de virtud cristiana entre las esposas, como lo leemos en 1 de Pedro 3:6, donde leemos: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Que Dios bendiga a usted grandemente.